convencí a mi madre para meter algo de dinero en Terra y al final pues acabamos perdiendo bastante dinero. Pero aprendí la lección también de no fiarme de los medios. Aprendes por qué las casas de análisis dan en general recomendación de comprar. 2006, 2007, que dije, a ver, ¿qué hacen los mejores? ¿Qué hacen los que ganan dinero? Primero, ¿quiénes son y qué hacen? Entonces descubrí a Warren Buffett, descubrí a Peter Lynch y vi que él recomendaba la evolución que ha pegado España a nivel inversión en los últimos 15 años ha sido revolucionario. ¿Y errores que hayas cometido? Algunos ya lo comenté, empezar con temas de trading. Otro error que cometí, pues empezar con un broker caro. Calculé que por utilizarlos perdí en torno a un 5% anual. 10 años. Se nota. Mucha pasta. Te demoniza un montón al inversor. Y yo siempre lo explico sencillo. Digo, es que tú tienes ahora mismo un iPhone porque Steve Jobs tuvo la idea y vino alguien y pues le puso el capital, ¿sabes? Para mí, el value investing es comprar barato. Cuando veía empresas de mucha calidad a precios más que razonables, invertía sobre todo en empresas de calidad. Ahora lo que estoy viendo es que las empresas de calidad están más exigentes. Por ejemplo, el caso de Alphabet, que es la matriz de Google. Soy accionista desde hace 14 años aproximadamente. Un negocio de altísima calidad, que hay cosas que actualmente no me están gustando de la empresa. Mi opinión, y creo que opinión generalizada, está por detrás de OpenAI a día de hoy. Preferiría acciones de muchísima calidad a precios un poquito más exigentes o compañías un poquito más mediocres a nivel de calidad pero con precios bastante atractivos. A ver, si tengo que elegir, me quedaría... ¿Dónde estás encontrando oportunidades? Pues ahora... Yo te quería preguntar personalmente por Disney y nos traías dos ideas de inversión por cualquier empresa. ¿Polonia o Reino Unido? Empezamos por Polonia, venga. Pues esta es una de mis principales posiciones. Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Territorio Inversor, el podcast de Where Stocks. Y nada mejor que tener aquí a Paco Lodeiro como primer invitado de la temporada. ¿Cómo estás, Paco? Pues muy bien, muy a gusto, muchas gracias por invitarme y por ser el primer invitado de la segunda temporada. Es un honor. De hecho, David nos comentaba en el vuelo que él empezó contigo. Bueno, lo comentábamos ayer en la cena, que Sí. empezó contigo. ¿La hace ilusión? Sí, me hace... A mí en verdad me hace bastante ilusión. Yo recuerdo cuando empecé con todo esto a formarme un poquito, bueno, formarme, saber qué es el value investing y no sé qué, me acuerdo de ver tus vídeos, bueno, escuchar tus podcasts obviamente y también de ver tus vídeos ahí en el curso gratuito explicando qué es el margen de seguridad, tal, y yo ahí todo flipado apuntándolo en la libreta de qué es el margen de seguridad, no sé qué, haciéndome el grafiquito que hacías tú y no sé, para nosotros es un honor obviamente estar aquí contigo después de tantos años. Muchas gracias. Escuchándote y aprendiendo de ti y todo. Me alegro de haber ayudado. Creo que ya el curso gratuito ya supera las 50.000 personas que lo han hecho. Imagínate. No sé cuántos lo habrán interiorizado. ¿Cuándo No creo que empezaste? todos. Con el curso gratuito, pues hace unos 6 años aproximadamente. ¿Tú cuántos años tenías? Pero es que yo empecé bastante pequeño, en plan, yo Empezaste estaba en bachillerato todavía, creo, increíble. cuando empecé como con estos temas y tal, que no me enteraba de nada, pero, pero yo trataba de formarme un poquito por donde podía. Muy bien. Muy buena época para empezar en el bachillerato. Sí, sí. Yo era el rarete de clase. Bueno, ahí fue cuando empezamos tú y Sí. yo más o menos. Sí, nos conocimos por ahí más o menos, sí. Nosotros te queremos preguntar por tu historia, pero ¿cuándo empezaste más o menos tú a invertir? A ver, a interesarme desde pequeño ya. O sea, me interesaba el movimiento de las acciones. Miraba los domingos, me gustaba mirar las acciones que habían subido y bajado la semana. Me salía en la parte salmón de La Voz de Galicia. Sí. Tenía curiosidad porque decía, joder, esta semana subió Tabacalera Española un 15%. Tendría que haber invertido la semana pasada. Y decía, pues han caído estas... Tendrá que haber alguna forma de saber cuáles son las que suben y bajan la semana siguiente. A ver, era muy pequeño. Sí. No sabía cuál era la forma. ¿Edad más o menos? Igual tendría alrededor de los 10 años, por decir. Pues entonces tú sí que empezaste pronto, de Sí, verdad. sí, o sea, Muchísimo me antes que yo. empezaba la curiosidad, digamos. O sea, Mm. ¿qué pasa? A esa época, yo hago este año 40. Hace 30 años Claro. no había internet. Mm. O sea, no podía investigar, tampoco tenía tanta iniciativa como para ir a coger
libros de bolsa, la biblioteca. Mm. Pero bueno, tenía esa curiosidad. Ahí, digamos que me picó el gusanillo. Después, mi siguiente contacto fue en laburbuja.com, que ahí tendría, pues eso, unos 15 años aproximadamente. Dije, bueno, voy a hacer las cosas bien, voy a coger revistas profesionales, porque veía que todo el mundo estaba forrando en laburbuja.com, lo que le pasaría a mucha gente joven con el rollo cripto. Ves que Sí. todo el mundo está forrando y dices, hostia, pues esto es, además veías en la televisión que esto era el futuro, que esto iba a subir más. Bueno, pues voy a coger las revistas de bolsa a ver qué dice. Y básicamente había unanimidad que decía que había que comprar Terra, que era, digamos, la parte de Telefónica de Internet, que era el futuro básicamente. Salió a bolsa y creo que subió ese día más de un 200%, pero leías entrevistas y esto decías que podría seguir multiplicando en el futuro porque el potencial de Internet era ilimitado. O sea, esto es típico de las burbujas, pero claro, cuando estás empezando, pues no lo sabes detectar. Y ahí convencí a mi madre para meter algo de dinero en Terra. Dijo, bueno, vamos a meter, no mucho, menos mal que no fue mucho. y al final, pues acabamos perdiendo bastante dinero, porcentualmente. O sea, tampoco fue muchísimo, pero aprendí la lección también de no fiarme de los medios, porque leías los medios y te decían que medios profesionales, Sí. o sea, no era foros de internet ni nada, sino lo que te vendían en las librerías. Claro, tú Llama- invertiste más sí. bien por ese consejo de los profesionales, ¿no? Te fijaste mucho de ellos en vez de... Exactamente, Bueno, sí. claro, con 15 años tampoco ibas a estar tú analizando una empresa sin internet tampoco, Claro. o sea, no tenías forma tampoco de... Ni conocimientos, Claro, o sea, claro. no tenía Sí, ningún sí, tipo claro, de claro. conocimientos. De hecho, las recomendaciones de analistas de Terra, cuando está en máximos, era de todos menos una casa de análisis era comprar. Una era mantener. Pero todo lo demás era comprar. Todas palmaron pasta igual. Todas con la tendencia. Sí, total. Sí, sí. Entonces, pues llama la atención. Luego también aprendes por qué las casas de análisis dan en general recomendación de comprar. Pero normalmente las casas de análisis, las empresas grandes también son clientes de otras partes del negocio, principalmente de banca de inversión. Entonces, si tú tienes una empresa y esa casa de análisis te da recomendación de mantener, especialmente de vender, dices, bueno, la banca de inversión vosotros no vais a ser. Va a ser otra la que recomienda comprar. Entonces vas entendiendo un poco lo que está por detrás. Eso fue, digamos, mi primer contacto más directo con la bolsa, mi primer ya aprendizaje. Unos años después, buscando ya por internet, cuando ya estaba internet asentado, busqué cómo invertir en bolsa y lo que salía era básicamente todos los temas de trading, de análisis técnico. Me leí varios libros de análisis técnico. No le veía especial sentido, pero como era lo que aparecía en internet, básicamente, pues no invertí con mi dinero, sino que hice pruebas aplicando los diferentes instrumentos que hay y no le vi mucho sentido, no veía resultados tampoco y también lo aparqué otra vez. Hasta más o menos año 2006-2007, que dije, a ver, voy a mirar, esto sirve para cualquier otra disciplina, es a ver, ¿qué hacen los mejores? ¿Qué hacen los que ganan dinero? Primero, ¿quiénes son y qué hacen? Entonces, descubrí a Warren Buffett, descubrí a Peter Lynch, leí entrevistas a Warren Buffett y vi que él recomendaba El inversor inteligente de Benjamin Graham. Y ahí fue cuando algo despertó en mí que dije, hostia, llevo toda la vida interesado y esto es, por lo menos en el núcleo, en los fundamentos, es algo bastante simple. Lo que hay que hacer, tú estás comprando negocios, intentas buscar buenos negocios y pagar un precio adecuado por ellos. Y dices, hostia, te piensas qué tonto he sido, pero es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Con cuántos años conoces a Buffett más o menos? Pues tardé bastante, ponle 23, 24 años. No está nada más o menos. Sí. Sí, literalmente. ¿Y el primer libro que te leíste fue El inversor inteligente o fue otro? De este tipo de filosofía. Sí,
El inversor inteligente. ¿Y qué te pareció? Porque para empezar es un poco, es un Complicado. poco Claro, a mí me gustó muchísimo, pero porque digamos que me despertó. claro. De hecho, yo es el que recomendaba siempre para empezar, pero igual que, por ejemplo, de tema estoicismo, a mí el que me ayudó fue encontrar esas ideas, fueron las meditaciones de Marco Aurelio. ¿Ya? Tampoco las recomendaría yo ahora para empezar. que es un Empezaste libro- fuerte con el de Claro, meditaciones. Sí, sí. sí, sí. O, yo qué sé, de economía austríaca empecé leyendo Dinero, crédito bancario y ciclos También. económicos de Huerta de Soto. También es duro. Sí, Claro. te va lo fuerte desde el principio. ¿no? Sí, sí, o sea, no es que me va, es... Ya lo que encuentras Al y shock, dices, lo vale, que pues eso. encontré. Claro, Sí, claro. Sí, sí. Es como que te cambia la. Claro, ahora ya no serían los que recomendaría ninguno de los tres para empezar, pero en los tres casos fueron los que me abrieron los ojos. Y a partir de ahí, pues eso, empecé a leer a Peter Lynch, David Brennan, libros de valoración de empresas tipo Damodaran, y ya se me fue abriendo el abanico. Pero tardé bastante, porque en aquella época en España, digamos que estaba muy en pañales. A mí me ayudó que estudié en Irlanda, un máster en finanzas, y ahí básicamente el value investing era la lógica, porque estaban ahí. O sea, no, era lo normal. Aquí en España, pues la verdad es que era muy, muy minoritario. Justo te queríamos preguntar eso, que cómo habías visto la evolución de la inversión en España desde que empezaste hasta ahora. Pues la verdad, una locura. O sea, el cambio que ha habido Mm. en los últimos 15 años es de prácticamente cero, nivel prácticamente cero, ahora que el nivel es muy alto, incluso en gente amateur, gente que está empezando, que tiene más nivel, o por lo menos un nivel equiparable a profesionales de hace 15 años. Y esto cambia a nivel amateur, a nivel fondos de inversión, o sea, la evolución que ha pegado España a nivel inversión los últimos 15 años ha sido revolucionaria. Incluso con Twitter y, o Claro. sea, un poquito las redes sociales o incluso podcasts como el tuyo en etapas muy tempranas de los desarrollos de las Claro, redes claro. sociales y tal. Yo creo que al final también ha hecho que muchísima gente, Bueno, al final, bueno, nosotros, al final nosotros, pues como tú lo conocías, ya te fue metiendo, o sea, fuiste viendo esas ideas claro, y nos las pegaste a nosotros. Y no, a lo mejor hubiésemos estado haciendo trading o con criptomonedas o vete a saber qué hubiésemos sí, estado haciendo. o lo Entonces, hubiéramos dejado incluso un poco de lado y nunca hubiera sido un pilar de nuestra vida, Claro, ni claro. mucho menos. al final, Sí, sí. O sea, como que yo veo bastante evolución en lo que se llama FinTwit y tal. También es verdad que seguimos siendo un nicho muy nicho. Sí, Lo que como estamos todo el día nosotros ahí, pues nos parece que Sí, nos parece es que es más de más. lo que es, pero sí, yo he notado como que hay, por ejemplo, tengo bastantes amigos o conocidos incluso que me hablan de repente para preguntarme, oye, tal, el tema de para invertir, en ¿qué te parece unos fondos indexados, tal? Que tú dices, pues está genial, ¿sabes? Sí, que sí. antes no me imagino que mucha gente se te acercara a preguntarte si puede invertir en un fondo indexado y tal, o cosas así, no sé. Como que he visto bastante evolución yo también dentro Me imagino con que la corta edad por que internet tenemos. también. No había tanta información en... Claro, Es algo paralelo a la evolución de Internet. Claro. Por ejemplo, cuando empezó Academia de Inversión, o hace 11 años y pico, empecé con un simple blog, donde publicaba artículos para divulgar un poco el value investing, publicaba 2 o 3 artículos a la semana, explicando un poco, que era pues, margen de seguridad, conceptos, alguna valoración para que la gente descubriera lo que es, porque estaba bastante, bueno, estábamos bastante en pañales en general. Entonces empezó como un blog y a medida que se abrió Internet, se abrieron otras posibilidades. Habláis de FinTwit, de Twitter, también. Twitter, pues, en los últimos años despegó bastante y luego otros medios como YouTube, como Instagram, como los podcasts. O sea, esta evolución fue paralela a la evolución del value investing en España, la evolución de la comunicación y que se abrieran o desaparecieran las barreras de entrada. y se me acaba de surgir una duda a raíz de lo que comentaste de cuando compraste las acciones de Terra, que dijiste que era en el año 2000 más o menos, ¿no? Sí, por ahí más o menos, algo Por ahí. antes porque la burbuja pinchó por ahí, pero sí, 98, 99, sí. Igual es una pregunta muy tonta, pero ¿cómo compraban las acciones ahí? ¿Cómo estabas pendiente del precio? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Periódico, me imagino, ¿no?
para Porque comprar. claro, ahora es tan claro. fácil como que abres el broker, lo buscas en internet, sabes qué Claro. precio tiene la acción en todo momento. ¿Cómo se hacía antes? Antes Concretamente. lo hacías con el banco Ah, vale. y hablabas directamente con la persona del banco para dar la orden. O sea, no lo hice yo con mi dinero, fue mi madre con su cuenta bancaria, hablando con la persona que te lleva la cuenta. Le dices, mira, cómprame X acciones. Claro. Y vas ahí. Claro, y Era tú no todo tenías mucho más información, manual. tú no tenías información constante de cuál era el precio de la acción, ni mucho menos, ¿no? O sea, Lo no podías seguías estar un como... poco. Mira, antes se seguía, yo me acuerdo, lo seguía por el teletexto. No sé si lo habéis utilizado alguna Sí, vez. sí, utilizado sí. Para Para el el fútbol, fútbol. para el fútbol, claro. Sí. Nosotros llegamos a esa época todavía. Claro. Es el internet antiguo, casi, el Sí. teletexto. Bueno, que terminaste de ver Sí. teletexto y te daba un mareo eso que era una Sí, sí. locura después. Totalmente. Y a nivel de qué es lo que más te atrae de la inversión, porque, por ejemplo, para mí, creo que para nosotros, es gran parte del reto intelectual, ¿no? De aprender de modelos de negocio, entenderlos bien, el ser capaz de comprender ese mundillo. A ti de la inversión, ¿qué es lo que más te atrae? A ver, son muchas cosas. Es lo que comentas, el desafío intelectual. Por otro lado, que es un desafío intelectual, pero que abarca muchas disciplinas, que son externas e internas. O sea, tienes que aprender cómo es el mundo, pero también tienes que aprender cómo piensas tú. O sea, tienes que mejorar tú a nivel lógico. Que hay, aunque puedas ser muy buen analista, hay siempre ciertos sesgos que hay gente que yo tengo esa suerte quizás de que no me afectan tanto, pero es lo que dice Peter Lynch, que todo el mundo más o menos puede tener el cerebro para invertir, pero no todos tienen el estómago. Entonces tienes que tener esa convicción, esa seguridad en ti mismo, ver cómo funciona un poco la psicología de masas, entender modelos de negocio, tener la humildad para admitir cuando estás equivocado, tener también la confianza para decir que el mercado está equivocado, pero que tengo la razón y voy a aprovechar que el mercado está pasando de frenada. Son muchas disciplinas juntas y luego al final también la recompensa. Es una recompensa que una vez que va funcionando el interés compuesto, conseguir un 20% de rentabilidad sobre unos 100.000 euros te cuesta lo mismo, bueno, te cuesta quizá un poco menos al principio cuando tienes menos capital, pero tampoco hay mucha diferencia sobre medio millón, sobre 1.000.000. Cuando ya mueves más dinero te cuesta más porque tienes que buscar alternativas más líquidas, pero bueno, al final es una muy buena forma de rentabilizar los ahorros. Yo creo que todo lo que tú dijiste, en plan, a mí lo que más me atrae es literalmente como enfrentarme a cada empresa para mí es como un reto intelectual, rollo. Vamos a entender Tesla, imagínate. Sí, sí. Y entender Tesla conlleva muchas partes, o Evolution Gaming, cómo funciona el modelo de negocio. Es como entender cómo funciona el mundo, ¿sabes? No, es que a mí esa parte es la que me encanta porque soy súper curioso y siempre estoy 100%. buscando cosas, siempre tal. Entonces con Tesla, por ejemplo, tuvimos que aprender de física, de mecánica, de baterías, de no sé qué, de materiales, de materias primas. Mm. O sea, eso fue lo que más me gustó de la tesis y al final es lo que más me gusta de la inversión, el ser capaz de tocar tantos puntos y conectarlos y entenderlos bien para después utilizarlos en un... Incluso temas de conversación, me imagino que cuando quedas con amigos y demás, tienes muchísimos temas de conversación porque como que entiendes, no sé, vas a un cierto... A mí me pasa que cuando voy con mi novia a lo mejor a Sara y empiezo a decirle lo que hace Sara de la rotación que rota cada 14 días y no... O sea, no sé, me parece Sí, medio sí. interesante. Yo también volví loca a mi novia con eso. No sé si soy el único, tío. Y de ahí una conversación de 3 horas hablándole de Sara, porque a ella le encanta Sara, en plan como en sí, el negocio y tal. Le terminé explicando de Sara y pasé hasta el capitalismo. O sea, de ahí pasé al capitalismo y de por qué es mejor que el resto de ideologías. Fue increíble. Yo añadiría que además como hobby es un hobby muy rentable. Porque otros hobbies te cuestan dinero y aquí Claro. monetizas esa curiosidad. O sea que pocos hay hobbies que te puedan ayudar a vivir mejor también. Totalmente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando a invertir y parte desde cero? Como, ¿qué libros, qué
si tendría que formarse en algún tipo de curso, ¿qué le recomendarías? ¿O empezar aprendiendo contabilidad? A ver, yo creo que para empezar, no sé qué opinas, pero el curso de introducción de academia de inversión, que es gratuito, está bastante bien, donde explico los conceptos básicos, son unas 10 horas más 100% gratuito. Yo es lo que recomiendo, empezar por ahí. De libros, quizás yo recomendaría empezar por el de Peter Lynch, por un paso por delante de Wall Street, Totalmente. que yo al principio recomendaba El inversor inteligente. Ahora no recomiendo tanto, sobre todo para empezar. Es un libro que a mí me sigue gustando, las bases siguen siendo las mismas y funcionan, pero es un libro más duro. Y recomendaría practicar, leer análisis de otros gestores, intentar tener criterio propio, pero cuanto más aprendes es practicando y aunque sea con poco dinero, porque interiorizas mejor los fallos. Mm. Lo haces con dinero, puedes hacer un Excel y practicar, pero no es lo mismo. No tomas las decisiones pensando tanto, no sufres cuando has tomado malas decisiones. Yo creo que empezar cuanto antes, aunque sea con poco dinero. No meter todos los ahorros y ponerte a tope desde el día 1, pero yo recomendaría empezar cuanto antes y analizar empresas, buscar modelos de negocio, intentar entender modelo de negocio, ir poco a poco con todo. O sea, contabilidad, no tienes que ser un experto contable desde cero, pero entender un poco la contabilidad básica es de cero. Entender un poco cómo funcionan los modelos de negocio también, entender un poco las ventajas competitivas. Luego, a partir de ahí, ir creciendo en todos los fundamentos. Claro. ¿Y errores que hayas cometido que le quieras decir a la gente? Para, como dice Buffett, mejor aprender de los errores de otros. Sí, a ver, algunos ya lo comenté, empezar con temas de trading, buscar rentabilidades a corto plazo. Otras, pues cuando empiezas a estudiar modelos de negocio, pues, a veces crees que los entiendes, pero no entiendes tanto como creías. O sea, al final el mercado te pone en tu sitio incluso cuando tienes la razón, porque puede ser que tú compres algo, te empiece a caer y no tengas la seguridad para comprar más. Esto es una de las peores cosas que te puede pasar, o que incluso vendas, teniendo tú la razón. O sea, el mercado al final te acaba poniendo a prueba. Entonces, eso es otra lección que aprendí, pues, a base de estar ahí. Claro, si lo haces con dinero falso, pues no lo sufres tanto. Pero si es tu dinero, dices, tendría que meter más. Claro, en un Excel es muy fácil. Pongo, pues, 1000 euros más. Pero cuando tienes que meter 1000 euros tuyos, no es lo mismo. Otro error que cometí, pues empezar con un broker caro. En mi caso, no era de los más caros, no era como los brokers de los grandes bancos, pero empecé con el broker de ING, que es aceptable dentro de los bancos, pero hay brokers low cost tipo Giro, Interactive Brokers, que son los que utilizo actualmente, que marcan la diferencia. Más o menos calculé que por utilizarlos perdí los primeros años en torno a un 1 y pico por ciento anual de rentabilidad. De la rentabilidad que te auditaron, calculas que un 1% Sí, anual, o sea, hubieras tenido un 1% más de rentabilidad. sí, sí. De Claro. costes de compra, de venta, de Y a cambio de Es divisa. que un 1% a 10 años Se nota. es mucha pasta. Sí. Sí. ¿Y cómo fue el tema de la auditoría para auditar tus resultados y demás? Pues tenía, o sea, ahora es fácil saber lo que gano con Interactive Brokers. Bueno, tengo más o menos el 90% en Interactive Brokers, más o menos puedo saberlo. Yo me hacía una idea de más o menos mi rentabilidad, pero tenía ING, que para calcular la rentabilidad es complicado. Tuve también ClickTrade durante un tiempo y luego tuve de Giro Interactive Brokers. Tenía 4 brokers. Claro. Interactive Brokers lo tenía desde hace poco tiempo, lo tuve de los primeros, ahora llevo 16 años invirtiendo. Los 8 primeros no tenía Interactive Brokers. Entonces tenía 4 brokers, de los cuales, bueno, ClickTrade te daba algo más de información, pero
ING, que era mi broker principal, y de giro, pues no te daban un informe de rentabilidad bueno. Entonces dije, bueno, voy a contactar con una empresa de auditoría para que me haga bueno, que no es en realidad una auditoría es más de empresas, tiene un nombre diferente técnico, pero para Sí, que te auditaron los entendernos resultados, básicamente. sería como una auditoría. Le llevé los informes de las compraventas de todos los brokers, también mis informes del IRPF para contrastar que cuadra, no lo que puedes hacer. O sea, aquí hay bastantes estafas, desde usar cuentas de estas de prueba, Claro. no vale nada, o te abres cuenta en 20 brokers y enseñas uno con cuenta real, o que no tienes varios brokers y ganas en uno y pierdes en otros. Entonces hay que contrastarlo con el IRPF, que cuadra lo que ganaste con lo que declaraste a Hacienda. Y fue un proceso algo duro para ellos, para los que lo hicieron, porque claro, eran 4 brokers, Sí. hacer el Muchos cálculo años, ¿no? durante 10 años, y ese fue el proceso. Y me enteré de mi rentabilidad, porque yo me lo imaginaba, sabía que sería por encima del 15% durante 10 años, y al final pues fue un 17,1%. Sí, sí. ¿Y Un cuánto 17 hizo, era. cuánto hizo el S&P más o menos? O el índice contra el que te mira? Pues ahora no lo recuerdo, o sea, creo que porque empecé antes de la gran crisis. Sí. Y tuve la suerte de que estaba yo más invertido en España, y en empresas no tan buenas, pero que aguantaron mejor. Empezaron a caer empresas grandes en Estados Unidos y es cuando empecé a comprar empresas estadounidenses. Pero tenía empresas más estables españolas que me hicieron aguantar más o menos bien, y entonces pasé a comprar empresas como Alphabet, como Caterpillar, como Harley Davidson, y pues, no sé qué rentabilidad tuvo en ese periodo, pero creo que sobre un 12 o así. Pues no sé, creo que sí. Es que no sé qué rentabilidad tuvo el SP. Podría mirarlo, si queréis lo miro. Os lo paso. Vale. Sí. Lo dejaremos, lo podemos Sí. poner en el vídeo. Sí, lo podemos poner, Sí. 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 Podemos Sí. poner una foto ahora. Salga Quería ahora, hacer ¿no? eso. Quería hacer eso. Mm. No, y además de los temas de inversión, también nos gustaría hablar un poco de otros proyectos que tienes, como la agencia de marketing, que estamos ahora en las oficinas donde tienes la oficina. Y nada, cómo surge un poco esa idea de crear una agencia de marketing. Así que veías ya los vientos de cola que tenía la industria. Yo lo vi, el negocio del marketing online, como montar, por ejemplo, un despacho de abogados hace unos 50 o 60 años. Es un negocio que estaba empezando, y si creabas valor, creabas marca, de aquí a las próximas décadas podrías posicionar. No es mejor un despacho de abogados porque tienes mayores barreras de entrada, sin duda, pero una agencia de marketing, si haces las cosas bien, es un buen negocio con buena rentabilidad sobre el capital, porque no tienes que invertir en capital, al final es todo OPEX, y la clave es ir ganando know-how, ir ganando experiencia, ir creando marca. Y si tienes visión de muy largo plazo, yo creo que es un buen negocio en el que estar. Cualquier negocio donde pienses muy a largo plazo, pienses por poner el cliente por delante, busques siempre ir mejorando y tengas baja rentabilidad sobre el capital, creo que en general son negocios donde tiene sentido estar. ¿Y ser inversor te ha ayudado a mejorar esa parte de empresario, o ser empresario te ha ayudado a mejorar esa parte de inversor? ¿O ambas? Ambas, Ambas, ¿no? Sí, sí. Se retroalimentan, sin duda. Vas aprendiendo. Hay cosas que ser inversor, o sea, el día a día, ves como cosas que todo parece muy limpio cuando te presentan unos resultados trimestrales, Claro. o te presentan un estado de cash flow, luego lo vas entendiendo. A veces hay clientes que les cuesta más pagar, o que tienen algún problema, Claro. o tienes que ayudarles. O sea,
ves más la parte de personas que hay detrás del negocio. También hice un máster de resolución de problemas complejos el año pasado y Recuenco, que es el director del máster, habla siempre del factor X, el factor de las personas. Cuando hay un problema complejo por detrás, el problema, el 90% de las veces, son las personas, que no pensamos racionalmente, sino que hay detrás egos, hay detrás ambiciones, hay detrás diferentes incentivos, intereses ocultos o no tan ocultos. Claro, eso lo ves cuando estás en un negocio. Cuando estás analizando una empresa, ves los números y todo parece mucho más limpio, pero ves más esta parte de personas detrás. ¿Y tu agencia de marketing es especializada en algo en especial o abarca varias, o sea, es más nicho o es más un enfoque más amplio de lo que es una agencia de marketing como tal? Aunque a día de hoy tenemos clientes de varios tipos, de diferentes industrias, nos estamos centrando más en el sector salud. Vale. Nos gusta porque es un sector donde les va bien en general, suelen tener dinero, es importante que tus clientes puedan pagar, que sea un negocio suyo recurrente, que no tengan ciclos, porque la inversión en marketing suele ser cíclica. Cuando la economía va bien, las empresas invierten más y es algo que no es recomendable, pero es lo que pasa. Cuando tienen que recortar y tu empresa está pasando mal, puedes recortar, hay cosas que no puedes recortar, marketing sí, no es recomendable, pero es menos recomendable quebrar. Entonces, suelen hacerlo las empresas, en cambio el sector salud es más estable, suelen dejar hacer, eso también es importante, no hay tanto micromanagement, suelen dejar hacer y los resultados suelen ser muy buenos porque no invierten tanto y con una pequeña inversión los resultados suelen ser bastante buenos en el sector, donde vemos que hemos creado más valor, pues nos estamos centrando en eso, parte del sector salud en general. Me imagino que Alphabet, o sea, el tener la agencia te habrá ayudado a entender muchísimo mejor todo el sector en sí de publicidad digital y demás, ¿no? Yo creo que en esa parte no tanto, porque ya lo tenía bastante entendida. Sí. O sea, la agencia tiene unos 5 años y soy accionista de Alphabet desde hace unos casi 15 años. Qué barbaridad. Sí. Eso sí es largo plazo. No, habrá Sí, sí. compuesto, no sabes más o menos cuánto habrá compuesto Alphabet en los últimos 15. En torno al 22% compuesto, más o menos. Una barbaridad. Y el tema de la academia de inversión, ¿cuál era la idea con la que partiste? ¿De simplemente hacer un blog y difundir el conocimiento del value investing o tenías pensado algún tipo de... No sé si surgieron los cursos por surgir o era la idea? La idea inicial era crear academia de inversión donde explicar cómo invertir y la monetización, mi idea a largo plazo, porque estuve unos 4 o 5 años aproximadamente sin monetizar nada, solo publicando 2-3 artículos a la semana, era mi objetivo, y mi idea a medio plazo era crear una empresa de asesoramiento financiero, pero lo que pasó, o lo que pasa en España, es que crear una empresa de asesoramiento financiero independiente es muy complicado con las trabas regulatorias. Lo de siempre. Sí. Si todo es complicado en España con trabas regulatorias, Sí. el asesoramiento financiero es una locura. Si lo quieres hacer tú independiente. De hecho, se puede saber el número de EAFs que hay actualmente y creo que hay 100 y pocas. Sí. O sea, y muchas de ellas no asesoran a personas, sino que solo asesoran un fondo. Claro. Y eso llama mucho la atención. Mientras que en otros países como Reino Unido hay miles o decenas de miles, o en Suiza hay miles, España, que ya 100 y pico, el tamaño del país, dice que la regulación está mal hecha. ¿Y qué trabas te encontraste para poder montarla cuando quisiste? Pues el problema no es montarla en sí, sino la regulación que te pide en la operativa del día a día. O sea, es muy intensa en regulación, en temas administrativos, y eso hace que para asesorar a
gente de patrimonio mediano sea muy complicado. Hay apps que funcionan en España, por ejemplo, conozco a unos que es Capital Óptimo, pero creo que te piden actualmente, si no me equivoco, un capital líquido de varios millones de euros para ser cliente. Eso hace que los pequeños inversores que tienen un patrimonio de decenas de miles o cientos de miles tengan complicado encontrar un asesor financiero independiente. Yo creo que es una ley hecha pensando en los bancos, Sí, sí. que no tengan competencia. Sí, totalmente. O sea que la problemática es más en la administración diaria de la EAFI Sí. que la propia creación de ella. ¿Y Sí. recuerdas algún ejemplo de alguna traba que tú dijeras? No, o sea, fue cuando me empecé a informar, yendo a asociaciones, viendo la regulación, vi que si quería hacerlo yo solo, Mm. iba a necesitar una persona, que es un coste fijo importante, así dedicada a la burocracia. No sé si ha cambiado, porque claro, esto lo analicé hace unos 10 años o más, pero teniendo en cuenta el número de apps que hay en España, creo que no. Porque es un Seguramente modelo de habrá ido negocio, peor. en teoría, muy atractivo, si lo pensáis. Hablamos de negocios con alta rentabilidad sobre el capital, donde puedas ir creando tu marca, donde puedas ir generando confianza, ir mejorando procesos. Lo normal es que mucha gente que haya estudiado finanzas, que esté interesada por la inversión, diga, me hago EAF y voy a asesorar a gente que conozco, voy a ir ganándome confianza. Normal es que hubiera miles. No es normal que haya 100 y pico. O sea, ahí algo pasa. Yo es lo que vi hace unos 10 años, pero supongo que será lo mismo. Seguramente. Seguro. Y o sea, tú recomendarías, si quieres montar una especie de app, si puedes hacerla fuera, mejor, me imagino. Será más fácil. Pues quizá pueda hacerse, pero yo supongo que habrá trabas de si tienes los clientes en España, igual te obligan Claro. a registrarte en España, no crearla en otra parte de la Unión Europea, que no lo sé. Igual sí que puedes. Podría ser una forma de hacerlo, pero ¿cómo tributar? Pues si tienes tu negocio en España, tienes que tributar en España. Quizá la regulación diga que si asesoras a personas en España y vives en España, pues Sí. no lo sé, pero supongo. ¿Y tu idea era, con la EAFI, asesorar un fondo o gestionar capital ajeno? ¿Qué tienes pensado? Mi idea era gestionar capital más a medida Sí. de las diferentes personas. Individual. Individual, sí. O sea, la idea de Academia de Inversión es, mira, esto se invierte así, pero si quieres una persona que sepa de lo que habla, también es la parte de crear marca personal a través de Academia de Inversión y que te fíes de ella, sepas cómo invierte, cómo hace las cosas, pues puedes contratarme. Esa era mi idea inicial. Claro. Pero como vi que no tenía sentido desde un punto de vista regulatorio, que iba a ser complicado por los costes fijos, costes burocráticos, y veía que la gente me pedía formación, porque ahora ya hay más formaciones de inversión, pero en aquella época no había. Entonces, cuando empecé con las formaciones, con los cursos de Academia de Inversión. Claro. ¿Y nunca has pensado o no sé si te gusta la idea de gestionar un fondo de inversión? Con la rentabilidad que tiene, prácticamente yo creo que clientes de sobra tendría. Yo no me sorprendería nada de eso. A ver, en primer lugar, si tuviera un fondo de inversión, mi rentabilidad habría sido bastante inferior. Totalmente. Sí, hombre, eso. Pero eso, vamos, Sí, por los cualquiera que límites- invierta. Sí. Por los límites de diversificación. Exactamente, límites de diversificación, límites de liquidez también. Invierto, sobre todo últimamente, que es donde estoy viendo más oportunidades en empresas poco líquidas, que ahí sería un problema. También tiene un coste de estructura. Quítale también ese 1%, entonces le vas quitando cosas y yo creo que perdería parte de... No sé cómo decirlo, es algo que me gusta, es una afición, entonces perdería parte de la afición porque conozco muchos gestores y hablas con ellos y a veces están hasta las narices de tener un fondo. Entiendo, porque yo querría invertir en esto y no puedo, que me llaman
los reguladores, me llama la gestora, pues por temas de concentración, por temas de que tengo una empresa que está yendo muy bien y tengo que vender porque empieza a ocupar bastante en cartera y les quema porque no ven que eso sea bueno para el fondo y para los partícipes, sino que es una regulación hecha por burócratas que no han pensado en los inversores finales. Han hecho una serie de normas que son bastante arbitrarias. Poder crear un fondo y tener unas normas más abiertas, yo creo que sería mejor para todos. Hay alternativas, que son los fondos de inversión libre, pero siguen estando restringidos para inversores de mayor patrimonio. Sí que tuve los últimos años algunos contactos, 2 más serios, donde estudié la posibilidad, pero al final no me animé por los problemas regulatorios. Pero si lo hiciera, valoraría hacerlo a través de un fondo de inversión libre que por lo menos a nivel regulatorio no te atan tanto las manos. Puedes concentrar más, no tienes liquidez diaria, que es otro problema que hay, que tú puedes hacer un fondo que te vaya muy bien los primeros años, tienes un año malo y te sale todo el dinero, o una parte muy grande. Eso también, No en contra tuyo. claro, va en contra de ti, de tus partícipes, de las personas que lo hacen. O sea, es muy importante. Cuando alguien me pregunta en qué fondo invertir, siempre digo, tienes que tener en un fondo que si cae, estés tú contento porque quieras invertir más. Si tú tienes un fondo y cae, te pones nervioso y no solo no quieres invertir más, sino que quieres vender, no debería estar en ese fondo. Ese fondo, esa acción, general en ese activo financiero. Bueno, es que incluso te diría que los fondos de mayor éxito a nivel de rentabilidad, la mayoría de los partícipes perderán dinero. Sí, sí, Te Como el de- aseguro. Sí, como el de Peter Lynch. Sí. exactamente. Surfean la ola cuando estamos en la ola, ahora todos se meten y después se van cuando las cosas van mal y al final estás en un pico de el fondo haciéndolo genial a largo plazo y tú comiéndote todos los contrarios, básicamente. Claro, por eso yo había pensado en la EAF, porque puedes seguir un capital mínimo, pero tienes un trato más cercano con las personas. Conoces a cada persona que asesoras y le puedes explicar el momento, lo que está pasando. Si tú tienes un fondo, muchas veces no sabes quién te entra. Estás en hacer un fondo de inversión libre que ya tiene unos requisitos mayores, si conozcas más o menos a todos tus partícipes y puedas hablar con ellos. Puedes explicar lo que pasa. Pero si es fondo de inversión con normativa generalista, pues eso se te escapa y hace que todo o que ciertas partes de invertir pues pierdan gracia, atractivo, no sea algo tan, voy a usar la palabra amateur como algo bueno. Amateur es algo que lo haces porque te gusta, por amor a ello, no como una afición, pero lo haces por amor. Profesionalizar algo, si pierde la parte amateur, seguramente tampoco lo hagas tan bien. O sea que algo que quizás pueda compatibilizar ambas cosas sería un fondo de inversión libre, pero bueno, de momento no lo tengo encima de la mesa. Paco, y teniendo en cuenta que hay muchísima gente que no entiende mucho el tema de para qué sirve la bolsa, para qué sirven los mercados financieros, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, y a mí qué más me da que esto suba y esto baje, es decir, Total. ¿qué me afecta a mí? Pues a raíz de esto te quería preguntar qué importancia tiene la figura del inversor en la sociedad. O sea, ¿qué dirías que aporta la figura del inversor a la sociedad en su conjunto y a la economía? Muy buena pregunta. Yo, más que el inversor como persona, hablaría de el papel de la inversión en sí. O sea, porque al final, aunque no sea un inversor profesional, cualquier persona que invierta es un inversor. O sea, no tienen que ser profesionales. Y eso sirve para canalizar el dinero a lo que es realmente importante. Son los empresarios, las empresas que generan valor, generan prosperidad, generan trabajo, y eso se canaliza a través de inversores. Insisto, no tienen que ser inversores profesionales, puede ser cualquier particular. Más genera liquidez en el mercado,
que hace que se fomente el emprendimiento, ayuda a que, digamos, los mercados financieros en sí, no solo la inversión, sino que exista unos mercados financieros a asignar mejor el capital que hay en la sociedad, en general, ayuda a la prosperidad de una sociedad en general. ¿Cuál es el problema? Quizás se vea un poco abstracto. Entonces, es difícil de ver, pero en la práctica marca la diferencia. Si miras los mercados o los países más desarrollados, ves que la inversión en general y los mercados financieros, la seguridad jurídica, está más desarrollado. Eso es una correlación clara. Para mí no solo es correlación, sino también causalidad. El tema es que se demoniza un montón al inversor Mm. y yo siempre lo explico sencillo. Digo, es que tú tienes ahora mismo un iPhone porque Steve Jobs tuvo la idea y vino alguien y pues, le puso el capital, ¿sabes? O sea, así es como realmente progresa una sociedad como tal. ¿No? Y lo mejor es que si ese producto no sirve, y pierde dinero también es el inversor y no la sociedad. O sea, al final la sociedad se lleva la parte de valor dentro del riesgo que toma el inversor. Exacto, al final el mercado sabe asignar Sí. perfectamente cuáles son las empresas que deben de prosperar, cuáles no. Mm. O sea, por ejemplo, yo qué sé, las redes sociales. Si nadie le hubiera entrado, o sea, si no le hubiera entrado financiación por parte de inversores a Mark Zuckerberg Total. cuando estaba ahí en su garaje o como sea la historia, nunca hubiéramos tenido todo lo que tenemos ahora, por ejemplo. A lo mejor no hubiéramos estado aquí, mira, grabando esto y tal. Literal. O sea, Podría ser, sí. Bueno, literalmente. lo nuestro realmente es una inversión que hemos Sí, hecho para también. plantarnos aquí a hablar con gente. O sea, Sí, al sí. fin y al cabo, todo es inversión. Exactamente. Bueno, ya que traemos a la mesa que estamos haciendo aquí el podcast con una inversión y tal, vamos a también hablar por qué tú iniciaste el podcast. ¿Cuál era tu idea en un principio al comenzar el podcast? Supongo que era para difundir esta idea de la inversión, pero no sé si se ha traído transformando o sigue siendo esa la línea de pensamiento. Sí, al final, como emprendedor, empresario, como le queráis llamar, al final tienes que adaptarte a los tiempos. Yo empecé hace 11 años y pico con Academia Inversor como blog, pero los tiempos y las oportunidades se van abriendo y algo que vi como un canal que está muy bien para conectar con las personas que están al otro lado es el podcast. La verdad es que tardé un poco en lanzarlo, me insistió bastante Joan Boluda, que tiene el podcast de Marketing Online, uno de los podcasts más escuchados de España. Yo muchísimo en hacerlo, tardé quizá un par de años más de lo que debería, pero bueno, seguía estando, y yo creo que sigue estando la oportunidad ahí de crear nuevos podcasts. Fue el segundo, primero fue el de Carlos Aizpurúa, de Iceberg de Valor, y pues hablé con Adrián, de hecho, pensé en lanzarlo yo solo, pero bueno, yo creo que podíamos ser juntos un buen tándem. Hablamos de cómo hacerlo, tenemos partes de podcast temáticos, entrevistas, dar a conocer a otros gestores, hablar un poco de nuestro resumen del mes, consultorio, bueno, crear una estructura para hacer las cosas más o menos de forma ordenada y la clave es la constancia. Y al final es hacer algo poco parecido a lo que estaba haciendo antes, pero mejor. Y esta oportunidad del podcast yo creo que sigue existiendo. Yo, a la gente que tiene algo que decir, yo creo que si pensamos a largo plazo, sí que es cierto que empezar con un podcast hace 6 años, como empezamos nosotros, era mejor, pero todavía está la ventana de oportunidad. Si piensas de aquí a los próximos 5 o 10 años, yo creo que es un muy buen momento para lanzar un podcast. ¿Tú ya veías el viento de cola de los podcasts? Porque a mí me parece increíble. Era Casi 6 anticiparse años. 6 años cuando nadie estaba viendo. Casi ni existían los podcasts y tú ya tenías uno, ¿sabes? Claro, yo tenía la suerte de que ya escuchaba podcast. Entonces, de hecho, escuchaba bastante el de Joan, el de Marketing Online. Entonces, escuchar podcast me hizo ver esa ventana de oportunidad. También hay que estar siempre, tanto como inversor como empresario, con los ojos abiertos, donde puede haber las oportunidades. Entonces, necesitas también porque siempre, como diría, siempre hay excusas para no hacer algo. Entonces, necesitas esas
ganas o ese atrevimiento de probar cosas. Vosotros tendríais seguramente 1000 razones para no hacer lo que estáis haciendo. Total. Decir, es que estamos empezando, somos muy jóvenes, estamos en unas islas ahí a no sé a cuántos Sí, kilómetros alejado, estáis, pero a alejado de la mano 2000, de Dios. por ahí. ¿Cuánto sí. está de Coruña? No te sé decir, No sé. está lejos, está lejos. Sí, sí. No te sé decir, pero sí, está 2000 mínimo, 2500. Pues eso. ¿Cuánto? Sí, sí. Yo sé que de Bremen, Bueno, son 3 norte de horas. Alemania eran 3000 y pico Nah, luego Son somos kilómetros. 3 rápido horas aquí. en avión. ¿Cuánto era? Distancia, Galicia. Bueno, Esto hay que a encontrarlo porque me da Canarias. curiosidad ya. Sí, sí. A ver cuánto nos hemos recorrido. No, esto no. Distancia de Las Palmas a Galicia. A ver. Esto no se corta, obviamente. Esto es línea recta, Ah, pues mira, son menos de lo que pensaba. 18,12 kilómetros. Bueno, pues casi 2000. Sí, sí. Sí. Y tenéis excusas para no hacer las cosas y la hacéis igual. Pues eso es lo importante. Y veis, hay que ver todo como pruebas. También hay que ser constante, o sea, tienes que tener, igual que en la inversión, tienes que tener un equilibrio entre hacer las cosas, aguantar, pero cuando ya deja de tener sentido, no hacerlo. O sea, probar a hacer un podcast no es hacer 5 programas, es hacer 20, 25 y si ya está tirando, pues sigues. Bien, si llevas 25 y nadie te escucha, pues igual no estás haciendo las cosas bien. Hay que ir también pivotando, intentar mejorando. Pero esa tiene que ser casi una filosofía de vida. Y bueno, entramos ya en materia de inversión, que es lo que la gente quiere. Mm. Y la primera pregunta es bastante simple y directa, y es ¿qué es el value investing? Para mí, el value investing es comprar barato. Esa sería la definición. Comprar un activo financiero, que puede ser un activo financiero, incluso puede ser cualquier activo por menos de lo que vale, haciendo unas asunciones razonables. ¿Y ha cambiado tu forma de ver la inversión desde que empezaste? O sea, desde que descubriste, obviamente si empezaste haciendo trading y demás ha cambiado, pero desde que empezaste con Buffett y demás, hasta ahora, ¿ha habido una transición? O porque, por ejemplo, nosotros empezamos más cercano al deep value, por categorizar Sí. de cierta forma el estilo de inversión, a empresas más de calidad. En tu caso, ¿crees que ha habido una evolución o siempre estás mantenido bajo tu misma filosofía? Pues en general, yo creo que no he cambiado mucho. O sea, ha cambiado mi filosofía, pero no es tanto la filosofía, sino mi estilo de inversión en base a la coyuntura. Es decir, cuando veía empresas de mucha calidad a precios más que razonables, invertía sobre todo en empresas de calidad. Ahora lo que estoy viendo es que las empresas de calidad están más exigentes. Entonces ahora busco más empresas que quizás no tengan tanta calidad, pero el potencial sea mucho mayor. Yo, a la hora de invertir, me centro mucho, puesto en la calidad del negocio, pero la clave es la rentabilidad esperada. Si hay un negocio que puede ser de mucha calidad, de 5 años me da una tira esperada del 10%, y hay otro de menos calidad que me da una tira esperada del 20-25%, pues ahora, ¿qué es lo que estoy viendo ahora? Es buscar negocios, bueno, no es lo que busco, es lo que encuentro. Negocios de calidad no tan alta, pero una rentabilidad esperada mucho más alta. Y bueno, claro, después de escuchar la rentabilidad anualizada que has tenido, me imagino que habrá muchas personas escuchando esto que dirán, bueno, ¿cuál ha sido la clave del éxito, ¿no? Para tener esa rentabilidad anualizada? No sé si tienes alguna clave en concreto, tienes varias o... pues. A ver, algo que tengo claro es cuando compro saber lo que espero y lo que tengo que hacer en el futuro. O sea, no es comprar y dejar las cosas que pasen, sino que, por ejemplo, sé cuando una empresa tengo que comprarla y mantenerla durante años. Tengo bastantes empresas que he mantenido durante bastante tiempo y otras que estoy comprando a un precio muy razonable, pero que sé que cuando haya una subida de un 100%, podría ser el momento ya de vender, deshacer posición o ir reduciendo.
Es una de las claves. Por ejemplo, caso de Alphabet, que es la matriz de Google, pues soy accionista desde hace 14 años aproximadamente. Y es un negocio con vientos de cola, con alta rentabilidad sobre el capital, un negocio de altísima calidad, aunque hay cosas que actualmente no me están gustando de la empresa. Y he sido accionista y tiene una rentabilidad media, o la revalorización media ha sido del 20-22%, que también he ido ampliando y reduciendo, gestionando el peso según la TIR esperada. Claro. Cuando hubo caídas, problemas temporales, coyunturales, aproveché para comprar más. Cuando la veía que la TIR esperada a los próximos años era menor, pues iba reduciendo un poco. Los ejemplos son Constellation Software. Cuando la compré, sabía que era una empresa donde tenía que comprar y esperar años y dejar que el interés compuesto funcionara. Era un modelo de negocio muy sólido, bien gestionado y que no tenía que tener prisa a la hora de vender. Cambio, un negocio fácil de ver, que estaba barato por tema coyuntural. Compré, por ejemplo, AENA, que es la gestora aeroportuaria en España. La compré en el COVID, aprovechando las caídas, cayó sobre a unos 90 y pico euros. Aproveché para comprar, tuvo un rebote bastante rápido. Mi valoración era más o menos que valía el doble a 5 años. Y nada, en pocos meses subió a 140, 150. La TIR cayó mucho. Claro, vamos a redondear, vamos a pensar que compré a 100 y mi valoración era 200 y vendía 150. Si en pocos meses pasa eso, tu TIR es altísima, Claro. pero la rentabilidad esperada es bajísima, porque pasas de tener una rentabilidad esperada anualizada del 15%, que es duplicar 15% compuesto, duplicar a 5 años, a una rentabilidad en casi 5 años, porque subió en pocos meses, de 150 a 200. Es un 33% en 5 años, casi. Entonces, es una TIR muy baja. Entonces, tienes que saber también cuándo vender. Estar tampoco constantemente, pero tener en base en tu cabeza la rentabilidad esperada y mover tu cartera en base a eso. Claro. Y en tema de pesos, que estabas hablando de que con Alphabet, que es una inversión en calidad, si tuviéramos que Sí. categorizarla, porque la ha mantenido durante 14 Sí. años y demás. Tema de pesos, ¿cuánto te gusta tener en cartera las principales posiciones? Es decir, la posición principal tuya, ¿qué peso máximo le darías en tu cartera? Peso máximo, no me gusta que supere el 20%. Me siento cómodo sobre el 15% Claro. en las principales posiciones. En general, históricamente, las 5 primeras posiciones de mi cartera tienen un peso del 50%, el 45-50%, y a partir de ahí ya tengo posiciones de menor peso. En general, de media, he tenido unas 20-25 posiciones, pero las posiciones con mayor convicción es donde tengo el mayor peso. Y por ejemplo, el tema de, nos has comentado que sueles transicionar un poco en función de cómo está la coyuntura de los mercados y tal, entre lo que es el deep value y un poco el quality investing, por darle una categoría a cada estilo de inversión. Y te quería preguntar un poco si te tuvieras que quedar con uno, con una filosofía de inversión, si sería el deep value o el quality investing. O sea, ¿preferirías acciones de muchísima calidad a precios un poquito más exigentes o compañías un poquito más mediocres a nivel de calidad pero con precios bastante atractivos? Pues es que, a ver, si tengo que elegir, me quedaría con la calidad, pero la realidad es que no hay que elegir. Es un falso Ya, por dilema. supuesto. Claro. O sea, yo recomendaría a la gente no encasillarse. O sea, el quality investing tiene varios factores que lo hacen atractivo. Por ejemplo, para muchas personas, para mí también, digamos que esto he ido mejorando con los años,
pero les cuesta mucho vender, saber cuándo vender. Entonces, invertir en negocios de muchísima calidad hace que, aunque no seas muy bueno vendiendo, no tengas ese problema. Los negocios de muchísima calidad, si lo compras a un precio razonable, no sea disparatado, no tienes que obsesionarte con cuánto vender. En cambio, si inviertes en negocios más deep value, sí que tienes que hacer constantemente ese proceso de valoración de si ha llegado el momento de vender. Necesitas rotar más la cartera, necesitas diversificar más, pero también en ciertos momentos invertir en acciones más baratas, llamarlo de algún modo, aunque de calidad puede ser igual de barata, pero más deep value, que puede ser algo intermedio. Deep value quizás se hable empresas con descuentos sobre el book value, pero puedes ser negocios razonables, de calidad razonable, que no sean de altísima calidad, pero que estén muy baratos. Y hacer esa transición, por ejemplo, hizo que en el año 2022, donde las empresas que eran más exigentes a nivel valoración cayesen mucho, pues hizo que aguantase yo muy bien el año, donde pues, estas empresas de calidad, pues de media estaban cayendo a un 20-30% y ese año mi cartera cayó menos de un 5%. Entonces, eso, si te sientes cómodo, porque hay gente que no se siente cómodo, yo creo que lo mejor es adaptarse y, aunque no sean, insisto, negocios de altísima calidad, puedes buscar negocios de calidad media, que tengan un balance sólido, que sean razonablemente buenos y eso yo creo que hará mejorar tu rentabilidad. Y hablaste ahora de que la parte de vender es lo más difícil, o sea, lo que más se le complica a la gente. En nuestro caso, o por lo menos en el mío, a mí a la hora de vender una acción sí que lo veo más difícil que comprarla. O sea, comprarla lo veo bastante sencillo y venderlo es cuando digo, "Uf, no sé cuándo es un buen momento". No sé, además de reducir posición para que tu peso en cartera no sea muy elevado, no sé si nos podrías dar algún consejo o a todos los que nos estén escuchando sobre cuándo sería un buen momento para reducir posición o vender eh, de forma general. Evidentemente, cada empresa es un caso y hay que... Vale, de forma general, en mi opinión, la clave para vender es el coste de oportunidad. Si tienes otros negocios que te ofrezcan mayor rentabilidad potencial, tienes que vender. Tienes que ir ajustando en base a la rentabilidad potencial, ponderada también por calidad del negocio y ponderada también por convicción. Puede haber algún negocio que pueda salir un potencial cuando haces la valoración para los próximos años de más del 30% anualizado, pero que pueda ser un negocio de más alto riesgo, de menor convicción. Entonces, en vez de tener una primera posición con el 15%, pues tener una posición del 3%, aunque no tenga sentido por potencial, pero puede tenerlo por riesgo de negocio o por convicción, porque estás en un sector que no controlas tanto, estar en un país donde tampoco controles tanto lo que puede pasar, puede existir algún riesgo regulatorio, algún riesgo político. A ver, lo ideal es comprar en algo que ya esté recogido en el precio, pero al final el riesgo implica que pueda pasar algo, no que vaya a pasar. Entonces, por eso a veces tiene sentido hacerlo de forma diversificada, que si esa empresa que has invertido un 2-3% te multiplica por 5, tengas una buena rentabilidad, pero si cae un 50-60%, pues lo puedas asumir también. Y queríamos hacer un ejercicio un poco didáctico. En lugar de preguntarte directamente los pasos que sigues a la hora de analizar una empresa, que con el ejemplo de tu empresa de marketing, nos dijeras qué pasos sigues a la hora de analizar una empresa. Como poniendo de ejemplo tu empresa, básicamente. Vale. A ver, en primer lugar, círculo de competencia. Me analizo a mí mismo, ver si entiendo el negocio, entiendo lo que hace. Para mí es el filtro principal. Entender también si la empresa que voy a comprar cae un 50%, ¿qué haría? Si compraría más o si me pondría nervioso y vendería. No lo tendría claro. Para mí es el
Primer filtro esencial, con eso más del 60-70% de las empresas que me llegan ya las quito. Tardo 3 minutos. La clave, descartar continuamente ideas, no perder el tiempo. Esto no es un concurso, no es como la gimnasia rítmica que tienes que hacerlo más complicado, entonces te dan una puntuación de 9 y de 10. Aquí no, aquí puedes ir a lo fácil y la puntuación normalmente es más alta si vas a lo fácil que si vas a lo difícil. Ni tampoco es un concurso de originalidad, no tienes que encontrar la mejor idea. Puedes invertir pues, en Alphabet, que es una empresa que conoce todo el mundo, o en Microsoft o en Apple, y tener altísima rentabilidad. Ningún tipo de originalidad y modelos de negocio más o menos conocidos. O sea, la primera parte, círculo de competencia, entender cómo gana dinero la empresa, haciendo, en este caso, servicios, entender cómo lo hace, estructura de costes, pues te lleva un margen a cambio de ofrecer estos servicios, entender los productos, gestión de redes sociales, hacer páginas web, hacer estrategias de marketing que ofrece la clientela, cuáles son los clientes, dar, sobre todo, la clave de los clientes es saber si es un negocio recurrente, qué valor les aportan y por qué los clientes compran los productos de esa empresa y no de otras. O sea, para mí es una de las preguntas esenciales. Vamos a esta agencia de marketing. Al final es un pequeño negocio, es más por confianza, pero, por ejemplo, si vamos al caso de Alphabet, es por rentabilidad sobre la publicidad, el ROI de la inversión en publicidad. Por eso escogen empresas como Alphabet o Meta, porque no solo la rentabilidad de la inversión es más alta, sino también que es medible. Pueden estar continuamente optimizando. Entonces, entender por qué los clientes compran los productos o servicios de una empresa es clave. También analizo los proveedores. En este caso no hay ningún proveedor clave, no tenemos ningún problema en la agencia de marketing, pero hay empresas donde los proveedores pueden tener bastante poder sobre la empresa, suministros que puedan hacerla cíclica, que puedan hacer que los márgenes sean cíclicos, eso hay que tenerlo en cuenta, o que le puedan apretar, incluso poner en peligro la empresa si hay algún proveedor crítico que les pueda apretar de más, incluso echarlos del mercado. Eso hay que tenerlo en cuenta, analizar los proveedores. También recursos humanos. Si, por ejemplo, recursos humanos, una de las claves es el sector de las aerolíneas, que tienes a los pilotos y al personal que manda sobre la empresa. De hecho, creo que fue el CEO de American Airlines, que, hablando con los pilotos, que hacían constantemente, ahí cuando tienes un año bueno, ganas dinero, pero te hacen una huelga, los pilotos. Y luego los años malos pierdes dinero. O sea, todos los años son malos, una aerolínea, incluso los buenos. Y hablando con los pilotos, que le están haciendo otra huelga de las 1000 que les hacían, le dijo, pero ¿por qué no hacéis una OPA y os quedáis con la empresa ya directamente? Y dijeron los pilotos, ¿para qué si nos llevamos todo el dinero igualmente? O sea, no lo necesitamos. Pues es lo que pasa en algunos negocios, no en muchos, pero hay algunos donde los recursos humanos presionan más. Por ejemplo, una de las debilidades de Alphabet y de todas las empresas del sector tecnológico son los recursos humanos. Que para contratar a los mejores programadores, desarrolladores, tienen que ofrecerles no solo salario, sino stock options, y eso se ve en lo que se llama stock-based compensation, es decir, el pago en opciones, y al final estás diluyendo, si no puedes hacer muchas recompras, estás diluyendo a los accionistas. Es una de las debilidades del sector tecnológico. También analizo el equipo gestor, es otra de las claves, que la persona que esté al mando sea una persona capaz, que sea una persona honesta, que tenga un salario adecuado, que se la juegue contigo, también es otra parte, el análisis del accionariado. Si quien está al mando tiene
un peso importante, llamar peso importante, pues por decir unas 10 veces o más, ideal es que sea mucho más, de su salario en acciones de la compañía. Entonces, que para él lo principal sea que las acciones suban, no maximizar su salario. También tener en cuenta el entorno macroeconómico. Eso en algunas empresas tiene más peso que en otras. O sea, todo lo que estoy hablando hay que analizarlo, pero no todo tiene el mismo peso para las mismas empresas. Hay para algunas que los proveedores, el peso en el análisis sea cero y otras que sea esencial. O recursos humanos. Hay algunas, pues, que el peso de los recursos humanos sea bajo en la tesis y en otras que sea altísimo. O el producto o todo lo que estoy comentando, hay que analizar caso a caso, no solo si algo puede ser bueno o malo, sino ponderarlo. Luego ya también iríamos a los números, cuánto gana, cuánto crece, cómo son los márgenes, cíclica, es estable, y a partir de ahí hacer una valoración. Y para retener al talento, ¿qué opinión tienes de las SBCs? Porque yo tengo sentimientos encontrados, porque por una parte nosotros pensamos como inversores y vemos las SBCs como acciones y entendemos las acciones, pero por otro lado pienso que los empleados no tienen por qué ver como inversores y lo ven como es un empleado, un salario. Y si ellos están en una compañía, me lo invento, AMD y Nvidia, que son más o menos competencia, claro, a mí me están dando acciones de AMD, pero yo veo que las de Nvidia no paran de subir y yo no tengo conocimientos del mercado, ¿no? Y me ofrece Nvidia un trabajo, aunque yo tenga acciones de AMD, ¿qué me hace quedarme en AMD si yo estoy viendo, o sea, yo soy un empleado, ¿no? No lo estoy viendo como, digo, bueno, aquí también me van a ofrecer SBC, de tener esas acciones no paran de subir, me voy de la compañía. Al final, depende mucho de la industria cómo esté yendo, si retiene o no al capital humano, entiendo. Pero bueno, la pregunta más concreta que me fui es ¿qué opinión tienes de las SBC para retener al capital humano? Simple. Sí, más sencillo. A ver, yo creo que ha funcionado razonablemente bien, sobre todo hace lo que se hacía hace de 5, 10 años por ahí, ha funcionado razonablemente bien, pero yo creo que se está abusando. Algo que se está abusando y que se ha instrumentalizado de forma que muchos inversores no las tienen en cuenta. O sea, digamos que parece casi que no existen. O sea, es algo tan habitual, pero sí que existen y en muchas empresas es que se está encargando la rentabilidad de los accionistas. Pero como se miran otras métricas, se presentan otras métricas, por ejemplo, el flujo de caja libre, algo, mira, voy a hablar de un error, entre comillas, en Alphabet, algo que asumí que nos está dando, es que hay unas stock-based compensation altas y mi asunción era que más o menos se comían, entre comillas, entre un 25, entre un cuarto y un tercio del flujo de caja libre, era que eso fuera bajando con el tiempo. ¿Por qué? Tienes unos costes fijos y que con eso se fuera reduciendo. La verdad es que no, se ha mantenido. Los últimos 10 años no ha bajado el peso. Y eso se ve en la mayoría. Muchas no solo no ha bajado, sino que ha aumentado. Y eso, como el mercado no lo castiga, entonces las empresas tecnológicas, sobre todo, aunque hay más empresas, yo creo que se está abusando de ello. Te quería preguntar que cómo lo modelizas el tema de las SBC a la hora de calcular en el Free Cash Flow, por ejemplo, porque hay gente que las mete en la parte de la dilución, otra gente las resta, otra gente las suma, o sea, hay como mucho debate al respecto y me gustaría saber un poco cómo lo modelizas tú. Claro, depende de lo que haga la compañía. Yo en general lo suelo poner en la parte de la dilución, pero también puede ser que te reste y luego la compañía lo que hace es utilizar toda esa caja para recomprarla. Claro. Entonces, pues depende de la compañía. Vale. Depende de si es una compañía que va a diluir en el futuro. Yo en general sí que lo pongo la parte de la dilución, pero si quiere ser, digamos, neutral en la dilución, al final es tener menos caja. Y límites, o sea, ¿qué límite dirías tú que es como a partir de este límite te están pagando SBC? Pues es complicado, pero es que hay algunas que
es un abuso absoluto. O sea, es que no Nosotros vimos, era Palantir, era, ¿no? Palantir y algunas así, sí. Y otra más. No. Sí. Pues es difícil porque hablamos del tema de las personas que hay dentro. Por eso es importante que la gente que esté trabajando en la empresa tenga, se suele llamar skin in the game, que se juegue la piel contigo y que si diluye también se diluyan a sí mismos. O sea, te da cierta seguridad empresas como Alphabet o como Meta, que haya unas personas, los fundadores, que si se diluyen, te diluyen a ti, se diluyan a ellos mismos, pero en general yo veo que la competencia por el talento está pasando factura. Yo creo que está pasando factura e incluso en algunas que lo hacen más razonable, por estos ejemplos, como Meta o como Alphabet, tienen demasiado para mi gusto y no lo han sabido controlar. Yo creo que el sector no lo ha sabido controlar porque no ha habido, en relación a los recursos humanos, suficiente capital humano para captar todas las necesidades y tienen bastante poder los recursos humanos sobre la compañía. Siguen siendo empresas muy buenas, pues digamos que mitigan por la calidad del negocio el impacto, pero tienen esa debilidad y hay que saber ponderar estas debilidades también. Y antes de pasar a la parte de empresas, no sé si tendrían alguna pregunta más ustedes, pero te queríamos preguntar de dónde estás encontrando oportunidades últimamente o en este 2024. Pues ahora en Asia, sobre todo. Asia. Sí. Las últimas acciones que compré, las últimas 3, de empresas asiáticas. Hace 2 años en Polonia, que fue el país donde más cayó la bolsa. Después de la bolsa rusa fue la que más cayó del mundo. Y empecé a mirar. De hecho, fue a partir de analizar la bolsa polaca. Al final, las bolsas es un negocio que me gusta bastante. La rentabilidad del capital es altísima. No necesitan unos ordenadores y poner, bueno, algún negocio más. Pero bueno, la base es hacer un matching de oferta y demanda. Un negocio en general muy bueno. Y ahí descubrí que el NewConnect, sería el BME Growth polaco, tenía más de 300 empresas. Empecé a mirar por ahí y veías empresas de mucha calidad o de calidad. A ver, tampoco vamos a hablar como si fueran un Microsoft, un Apple, un Google, pero empresas de calidad muy razonable a precios muy bajos. Y en ese momento, pues, llegué a tener, o ahora tengo más del 50% de mi cartera en Polonia, porque subió bastante también las inversiones polacas, pero ahora donde veo más oportunidades para comprar es en Asia. ¿Cuál es el problema? Que no me siento tan cómodo comprando en Asia que en Polonia. Una empresa polaca puedo tener el 10%, en una asiática, ya sea de Hong Kong, de Japón, no me siento tan cómodo teniendo pesos por encima del 5%. O sea que lo estoy haciendo pero de forma más diversificada. A nosotros nos pasó con Alibaba que al fin y al cabo ves que es una buena empresa, pero el tema de la regulación como que hace que no tengas, no duermas bien por las noches. Sí. Yo para tocar China y tal, como que tendría que verlo muy claro. O sea, o sea, no son zonas geográficas en las que yo me siento a gusto invirtiendo y duermo tranquilo, como decimos y tal. No, y además que creo que también tienes que entender un poco la cultura de Justo te iba- la zona geográfica es lo que donde te iba a estás, ¿no? decir. Porque al final en Japón acumulan mucha caja, tienes que entender por qué acumulan caja, Sí, son sí, más sí. conservadores, se arriesgan un poco menos ahora, aunque antes Nintendo hizo de todo para, Sí, sí, para sí. hasta terminar siendo de Nintendo, pero en general son culturas diferentes y a lo mejor lo vemos un poco también más complejo. Y Sí. en países concretos de Asia, ¿cuáles? Pues estoy invirtiendo algo en Japón Sí, y también en Hong Kong. O sea, China, empresas chinas no me fío, sí. la verdad, en general. O sea, podría tener algún peso. En su día tuve JD, Sí. llamarse el Amazon chino, le llaman así. Otra de Alibaba, buenos debates de esas dos empresas en Sí. Twitter. Sí, pues es otro ejemplo, Alibaba, JD. Buenos negocios, pero te puede estar afectando cosas que tú no ves. Y la gente que esté allí lo esté viendo claramente lo que esté pasando,
que haya competencia que te esté pasando por encima y aquí vas a tardar en verlo. Que aquí no somos usuarios de sus productos en el día a día. Pero lo que no me convenció, lo que me hizo vender el caso de JD, es la estructura, que es en Estados Unidos, pero a través de BIES, que se llaman, que al final lo que haces es tener una estructura en las Islas Caimán que te hace participar en los beneficios de la empresa. Lo que hace es saltarte la legislación china, que prohíbe a empresas chinas cotizar en Estados Unidos. Y lo que suele pasar en China, lo que está pasando las últimas décadas, es lo que se llama la zona gris, que digamos que el gobierno deja hacer cosas que son ilegales o más o menos ilegales. En algunos casos flagrantemente ilegales, pues, tema contaminación, lo dejaba hacer más o menos hasta que llega la zona gris, se vuelven, claro, dice, vale, pues esto que era ilegal, pero lo dejábamos hacer, lo cortamos. Y no me sentía cómodo estando en ese tipo de estructuras, que puede no pasar nada, pero al final es un riesgo. El riesgo es que algo pueda pasar o no. Como no me sentía cómodo y tenía alternativas, al final hay decenas de miles de empresas cotizadas, pues prefiero tener algo que no tenga ese riesgo de, no sé si perder todo el capital, qué pasaría en ese caso, entonces prefiero no hacerlo. Y en Hong Kong al final acaba siendo China, pero no son estas estructuras que estás haciendo algo ilegal o haciendo una triquiñuela legal para invertir en algo. Entonces me siento más cómodo en empresas de Hong Kong. Que en muchos casos hay empresas de Hong Kong que cotizan en la bolsa de Hong Kong, pero no son de allí. Muchas tienen otras estructuras. Claro. Yo creo que al fin y al cabo es simplificar todo, que hay demasiadas empresas en el mundo. Sí. No sé si escuché en un podcast tuyo, eran más de 50.000 o por 50.000 más o menos. Por ahí andan, sí. Hay empresas de sobra como para meterte en líos Sí. con países raros. Y bueno, para pasar a la parte de empresas, yo te quería preguntar personalmente por Disney, porque es una empresa como que era considerada de muchísima calidad por el tema de la IP que tenía, historia y demás, pero que han estado empezando a hacer cosas raras bajo mi punto de vista, que han puesto en riesgo el valor terminal de la empresa y, bueno, y que la gente incluso deje de ver películas de Sí, Disney. sí. Entonces te queríamos preguntar un poco tu opinión sobre Disney porque creo que fuiste también accionista. Sí, fui accionista, de hecho la compré con el COVID y me fue bien, pero algo que me hizo vender, porque cambió mi apreciación, que gané dinero, pero podría ser quizá accionista a mayor plazo, pero algo que me hizo cambiar mi valoración fue todas las políticas que están siguiendo, que tienen una ideología clara, que tú puedes tener un negocio con una ideología clara y ser la mejor estrategia empresarial. No pasa nada, de cualquier tipo. Pero en este caso yo creo que era una estrategia equivocada. Las bases de Disney, que fueron creando esa confianza con los padres durante décadas, es que eran películas, digamos, para toda la familia, que no tenían, en principio, violencia, que no tenían temas de sexualidad y que políticamente eran neutras, más o menos. Eso ha pasado a los últimos años de ser políticamente neutras a tener una ideología clara, se suele llamar el movimiento woke en Estados Unidos. Que eso hay más empresas que, digamos que lo pueden tener interno, pero no está externo en sus productos y servicios. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos y en el mundo en general, no todo el mundo encaja con esa filosofía. Muchos padres no lo son. Entonces, pasan de haber un mercado potencial del 100% de los niños a perder quizás un 30-40% del mercado. Otros quizás no entren en esa ideología, pero digan, bueno, que lo vean mis hijos igualmente. Hay otros que han dejado de ir a Euro Disney, quizá Euro Disney no tanto, pero a ver las películas, y eso es algo que está dañando la marca. Estás con una reputación de décadas y la estás echando a perder, por lo menos en una parte del mercado. Tú puedes tener esa ideología y tener un medio de comunicación que sea para esta parte, o si tú tienes una posición de mercado minoritaria y luchas contra otros, posicionarte en algo
puede ser la mejor estrategia. Por ejemplo, los helados Ben & Jerry's tienen esa ideología. Desde hace años les va muy bien hacer buenos helados, pero, digamos, están posicionados muy, para ser Estados Unidos, muy a la izquierda. Sí. Y yo creo que es una buena estrategia. Pero en el caso de Disney, que es algo global, que buscas llegar a todos los niños, yo creo que es una estrategia equivocada. Yo creo que donde se están equivocando principalmente, y lo que a mí me ha molestado, es como coger películas donde ya hay como Ya tenías la IP sí, creada. sí, en Sí, plan, y ya cambies, estaba hecho. Es sencillo replicarlo y exacto, se lo van a tragar de nuevo. y como que están cambiando las historias para adaptarlo a ese movimiento. Justo. Sí. Y al fin y al cabo nosotros, que creo que se lo escuché a Mérito Quintana, dice, ahora que somos nosotros o sea, hemos crecido con esas historias, ahora que tenemos dinero, nos cambian los personajes, o sea, Sí, sí, no, justo. no sé, es un tanto, no me gustaría tener una empresa en cartera que estuviera haciendo cosas de este estilo. Como un poco los remakes de Netflix, ¿sabes? Que Sí, total. no quiero explayarme mucho, pero vamos. Sí, sí, sí. No, es que Pero- también hay que tener cuidado también con lo que se habla, Sí, por si acaso. por si acaso. Que Netflix estaba pasando y cambiaron también el chip. Pudieron cambiar a tiempo. Disney parece que no lo estén haciendo. Es mi impresión, viéndolo desde fuera. Algo que está pasando, hablé mucho ahora de Alphabet, que todas las empresas tecnológicas, o la gran mayoría de empresas tecnológicas de Estados Unidos, tienen, aunque sea a nivel interno, este tipo de ideología, ideología más de izquierda estadounidense, no ideología socialista a nivel económico, pero digamos ideología, lo que se suele llamar eso, movimiento woke, a nivel interno. De hecho, Alphabet, cuando ganó Donald Trump, hubo una especie de reunión interna que salió en internet que estaban ahí casi la gente llorando. Y eso, pues eso, pasa son de la zona más progresista, de la zona de California, y a nivel interno, pues funcionaban así, de todo lo que se hacían, procesos internos, trabajar ahí, pues tenían, digamos, esas normas. Pero a nivel externo, el producto era neutro. El buscador de Google te daba lo mejor, lo que buscabas los usuarios. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado las últimas semanas con Gemini? En primer lugar, está la parte de producto, que está, en mi opinión, y creo que opinión generalizada, está por detrás de OpenAI a día de hoy. Pero lo preocupante ha sido que tanto en algunas respuestas de texto como el generador de imágenes, pues tenía un marcado sesgo woke, que incluso hasta tuvieron que darlo de baja unas semanas, ahora está de baja. Sí, sí. ¿Qué me ha gustado? Me ha gustado que por lo menos lo dieron de baja, dijeron que lo iban a ajustar, lo iban a cambiar. O sea, no fue una defensa al estilo Disney. Pero si eso salió es porque, o primero, no hicieron las pruebas, que no creo que sea por no hacer las pruebas, sino yo creo que es por meter ideología en sus productos. Algo que aspira, y ha sido siempre así, a llegar a todos los mercados. Entonces, hacer ese cambio de estrategia, de meter ideología en los productos, una empresa como Alphabet me parece un desastre. Con Google Bar lo han hecho también. ¿Con? Sí, justo. O sea, está diciendo lo de No Gemini sé, que- no, pero no digo solo con las Vale, imágenes, sino vale. con el texto también. O sea, me refería Sí, sí, no a solo con nivel las texto, imágenes. que le preguntas Le por pre- una Gemini, cosa dices. Le preguntas No, con el buscador. Bart, Con con Bart. Bart. con Bart. Bueno, ahora se llama Gemini. Ah, Ahora vale, le lo cambiaron cambiaron. el nombre. Ah, Bart, pues imagínate si Vale, no vale. la uso, que no Sí. me había ni enterado. Claro. Sí, Bart era, hace Sí. una semana se cambió el nombre a Gemini. Ah, pues no me había enterado de eso. Sí, Vale, sí. pensé que era el generador de imagen como Dalí con... Sí. con Sí, sí, no. ChatGPT. Ahora es todo Gemini. Vale. Y tiene la parte de imágenes y la parte de texto. Y lo que dices, en el texto, tanto en el texto como en las imágenes, se ve unas respuestas ideologizadas. Sí. Y para mí eso es un desastre. Tiene que ser. Ellos dicen que, bueno, lo hicieron para no hacer respuestas que puedan dañar a la gente, pero no sé, o sea, se ve que es parte del diseño. Me gusta que hayan entonado el mea culpa y empiecen a cambiarlo, pero están haciendo las cosas mal. Y algo que a mí personalmente no me gusta mucho es la cultura de Google. Lo tengo entendido así, no sé si es correcto o no. Y es que la forma de
conseguir un ascenso es sacar un producto, lanzar el producto, pero después no tienes por qué seguir dándole mantenimiento a ese producto, sino te puedes pasar a otro proyecto y si fracasa el producto no pasa nada, como pasó con Google Stadia o ese tipo de... Si esto es así, o sea, si lo que tengo entendido yo es cierto, no me parece la mejor cultura para poder mantener algo como la IA a lo mejor, porque si sacas la IA, sacas Gemini y te vas, da igual lo que sacas algo que está mal. Simplemente te gusta sacar algo, quieres sacar algo simplemente. No sé, quizás eso es lo que a mí me deja ver de Google, que es un poco, de Alphabet, que es un poco complejo a la hora de valorar la empresa. Si van a sacar otro producto y lo van a mantener bien o van a mejorarlo, que parece que en este caso sí, que lo van a seguir mejorando, o van a sacar un producto y lo van a abandonar como han hecho con otros muchos. Pues la verdad a mí eso no me preocupa. O sea, me preocuparía en algo más tirando a Microsoft o a Apple, que es de Ujú. sacar pocas cosas, pero muy bien. Google es más de probar, es tipo Amazon. Es probar, si funciona, seguir. Pues, por ejemplo, el móvil de Amazon. Ujú. Amazon constantemente prueba cosas, pero de repente saca un Amazon Web Service que te crea un valor extraordinario. Y Alphabet igual, o sea, probó Gmail, funciona, pues sigue a tope. Bueno, compró YouTube, en el caso fue comprarlo, Sí. pero iba bien y siguieron a tope. Google Maps, sacando cosas, las que funcionan muy bien las fomentan y las que no. Un ejemplo es Stadia, Sí. que no estaba funcionando bien, pues que lo cierren, pues no me parece mal, la verdad. O sea, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, está claro. Pero Yo lo que te quería preguntar es si ves cercano un futuro Gmail o YouTube, porque creo que hace bastante tiempo que Google nos saca esa nueva línea de negocio o esa pata que le va a sí, crecer, por parece así que no decirlo. encuentran la tecla con las Sí, cosas nuevas que están no sacando, sé ¿no? Mm. no sé tu opinión sobre el SEO o sobre la cultura del propio Google. Sí, a ver, este tipo de negocios, igual que también Apple, una de las patas del crecimiento es crear nuevos productos, Mm. intentarlo, a veces pues no fue Stadia, que fue un fracaso, siguen intentándolo con la nube, con Google Cloud, parece que ahora ya empieza a ser rentable. Y la otra pata, digamos, ¿cuál sería la pata? Pues sería la pata de Gemini, que antes era Bard, toda la parte de inteligencia artificial, que pagas una cuota mensual a cambio de tener mejores respuestas, al final es un modelo de negocio copiado a ChatGPT, a OpenAI. Pues, en mi opinión, parecía que Google tenía una ventaja de años investigando, pero a día de hoy OpenAI está por delante. No sé cuál de las dos estará por delante dentro de unos años. ¿Qué es lo bueno de Google? Que tiene capital, o sea, tiene negocios que son lo que se suele llamar cash cows, vacas lecheras, que están dando flujo de caja constante, el buscador, YouTube, y pueden financiarlo, pueden financiar ambos. OpenAI no lo tiene por sí, pero lo que tienen es a Microsoft detrás, que también, si hay otra empresa que tiene caja ilimitada, es Microsoft. Vamos a ganar sin duda los consumidores, sin duda, ya lo estamos haciendo, pero entre las dos, ¿cuál ganará? Pues a día de hoy Google está por detrás. Y nos traías dos ideas de inversión, que creo que estás invertido en ellas. No sé por cuál quieres empezar, si de Character Group o Bluebird Team, la que Pues tú quieras. la que queráis, ¿que empezáis por Polonia o Reino Unido? Empezamos por Polonia, venga. Empezamos por Polonia. Sí, ya que Pues tienes ahí un porcentaje tan alto de la cartera. sí, pues esta es una de mis principales posiciones. Bluebird Team, una desarrolladora de videojuegos, que vamos a un modelo de negocio, vamos a ir por las diferentes partes que hablamos antes, si queréis. Desarrollan videojuegos, algunos por ellos mismos y otras, es lo que está haciendo últimamente, con alianzas con otras empresas. Ahora el gran proyecto que tiene es con Konami, es hacer un remake del Silent Hill 2, uno de los juegos de terror más exitosos de la historia, incluso de los juegos. Hay rankings de, por ejemplo, IGN, de las webs de videojuegos, puede ser la número 1 mundial, pues tiene, creo que el Silent Hill 2, creo que está de número 60 por ahí, de los mejores juegos de la historia.
Es un icono absoluto. Y trabaja con Konami para hacer el remake. Lo que está haciendo, en este caso, es una sociedad, pero tenía algunos juegos de IP propio. El producto, vamos a ver ahora, ese es el modelo de negocio. El producto es un producto de nicho. Son videojuegos, pero en este caso son juegos de terror, pero incluso más de nicho. Es de terror psicológico. Está una ambientación muy cuidada. No es tanto de acción, que es donde se quieren pasar ahora. Antes, digamos que importa más la ambientación, la cinematografía, no tanto la acción del juego en sí, sino la historia. Y son juegos que polarizan mucho. O sea, digamos que la gente, los consumidores, los clientes, que hablamos también, el cliente pasa, ¿quién compra esto? Pues suelen ser clientes que o les gusta mucho o no les gusta. Si miras las notas, de media pues suelen ser sobre un 7, pero suelen ser 5, 4, luego otros que les dan un 10. Entonces está muy polarizado las notas que dan la gente, los usuarios a Bloober Team. Vamos a pasar recursos humanos. Hay algo que me gusta, tendrá 200, 300 desarrolladores. Algo que me gusta mucho es que sobre 100 son accionistas, que es algo que ha desarrollado la empresa. Además, dice el CEO, que es otras patas que me gusta, el CEO Piotr Babieno, que la mitad más o menos, al ser accionistas, se preocupan más por la rentabilidad sobre el capital, por cuidar los márgenes. Es una empresa que lo ha hecho muy bien, ha evolucionado muy bien. Los ingresos que salió hace unos 10 años aproximadamente han subido a un 50% anualizado y la bolsa se ha hecho, empresa en bolsa, un 50% anualizado, o sea que es un buen negocio. En general, proveedores clave, no hay ninguno que le pueda exprimir mucho. Ahora están está Unreal, es el Unreal Engine, donde hacen los juegos, cobra una parte, pero bueno, es algo razonable. Luego están las plataformas para vender, es tipo Steam, por ejemplo, cobran de media un 30%, aunque ahora la Epic Store cobra menos y empieza a haber un poco de guerra entre ellas para rebajar un poco los precios. Ventajas competitivas, en este caso hay parte de IP propia, propiedad intelectual propia. En el caso de Konami no va a ser así. En el caso de Silent Hill 2, la propiedad intelectual es de Konami, pero tiene alguna propiedad intelectual propia y otras que está desarrollando nuevas. Know-how muy específico, muy de nicho. También reputación, marca, tiene fans acérrimos. Es una empresa pequeña, ahora capitaliza unos 100 millones de euros, o sea, que dentro de todos los juegos es muy pequeña. Es otras, pues yo que sé, Konami creo que es 60 veces más grande, capitalización. O Take-Two también, otras decenas de veces más grande. Y tiene un plan claro, o sea, de lo que más me gusta es el CEO, Piotr Babieno, tiene una visión clara de ir creciendo, centrarse en nichos e ir mejorando, cada vez hacer juegos mejores. Si miras los últimos años, ha ido mejorando en la calidad de los videojuegos y ahora su plan para a 2025-2026 es hacer juegos lo que se llama AAA, juegos de alta calidad, de precio alto. En los últimos años eran juegos de calidad media. Se hablaba de Piotr Babieno, tiene una visión clara de lo que quiere hacer y de hecho, después de hacerse un 50 bagger, multiplicar por 50 su valoración, sigue comprando. Este último año o el año pasado creo que de un 13,4 a un 14,2% del capital. Y se centra mucho a largo plazo. Es que no trabaja para trimestres, sino a años vista. Por valoración, es difícil valorarla. O sea, si miras los múltiplos actuales, no parece especialmente barata. Pero, en mi opinión, si consigue sacar su proyecto, sacar juegos AAA, y miras valoraciones de otras empresas del sector, es difícil que una empresa de juegos AAA no valga 5 o 6 veces más. Claro, tiene que
salir bien el plan. Claro. Hay bastantes críticas con el Silent Hill 2. Konami recibió muchísimas críticas porque era una empresa que ahora capitaliza 100 millones, pero capitalizaba 50 millones. O sea, llama mucho la atención que Konami se fijara en una empresa polaca tan pequeña para hacer su juego, uno de los juegos más emblemáticos que tiene. ¿Y se sabe el tema del deal, el deal que tienen entre Konami y la empresa? El tema de, o sea, cuánto, o sea, va por comisión, le pagan una cantidad, le hacen el juego y ya está, y después Konami se queda con el total de las ventas, ¿o cómo va el tema del proyecto ese? No hay detalles, o sea, no sabemos los porcentajes, Vale. pero lo que se sabe es que Konami paga todo el desarrollo, es decir, que el riesgo financiero es cero, va a Ujú. ser su mayor proyecto. O sea, salga bien o salga mal, no pierden dinero, salga bien o salga mal, ganan el know-how, es decir, saben hacer o van a saber hacer proyectos de más envergadura, o sea, este salto importante, o sea, solo ganan seguro. Y luego, una vez, lo que se suele hacer en estos casos es que la cobertura de los gastos, hasta que se cubre, va todo el dinero a Konami y luego, por lo que comentó el CEO, van a porcentaje. O sea que yo entiendo que tiene esa parte fija y variable. Es una situación asimétrica totalmente a favor de la empresa. Sí, sí, sí. ¿Tú por qué crees que eligieron a Bloober Team para hacer el videojuego en sí? Siendo tan pequeña y no se fiaron en otra. Pues por lo que dijeron ellos, en las reuniones que tuvieron con Konami, fue por su pasión y de hecho, internamente, para Bloober Team, Silent Hill 2 era el juego de referencia. O sea, es casi existen gracias a Silent Hill 2. Ah, Y son de nicho porque Silent Hill 2 es un juego con mucha historia, claro. donde la parte psicológica tiene un peso muy grande, parte de la historia. Entonces vieron que era su nicho. O sea, gracias a enfocarse en un nicho, decidieron, pues mira, estos lo van a poner mucho más cariño que otros más grandes y Bloober Team aquí se juega mucho más que otra gran desarrolladora que sería un proyecto extra. Era Aquí no. un proyecto menor a lo mejor. No le dan tanta Exactamente. importancia, claro. Tiene sentido. Vale, te vamos a proponer un reto que es que expliques The Character Group en 2 minutos. Venga, es una empresa, vamos muy rápido. Sí. Una Espera. empresa que Empezamos para controlarlo. ¿Tienes? Ya. 5, No, no, estamos. espérate, 4, 3. 3, Dos, 2, 1, 1. ya. venga, es una empresa que hace juguetes, bueno, no los fabrican ellos, los diseña. Muchos no son de IP propia, pero son tipo Doctor Who, Tortugas Ninja, Harry Potter. Los hace el desarrollo de los juegos con la IP de terceros, aunque cada vez empieza a tener más IP propia. Es británica, vende sobre todo en Reino Unido, pero ya empieza a expandirse en otros países. Tiene márgenes relativamente bajos, del 5%, pero la rentabilidad de capital es muy alta porque lo fabrica en terceros, entonces solo tiene que hacer el desarrollo. Es casi todo OPEX, si no tiene CAPEX. En Reino Unido pues lo ha pasado muy mal por diversos factores. El coste es en dólares, ellos venden en libras, problemas de comercio internacional, problemas de la economía británica, que hizo que cayeran los ingresos un 30% y los beneficios cayeran más del 60%, cayó la acción un 60%, y si hacemos las cuentas rápidas, poniendo unos ingresos de unos 170 millones, que fue antes de la caída, un margen neto del 5%, y lo que generará los próximos 5 años, tenemos una valoración de unos 110 del negocio, más 40 que generará, 150 millones, y ahora cotiza 50. Ese es el resumen. ¿Qué Eso- tal? Pues 40 tan sobrado, segundos, ¿no? 40 segundos. Sí, sí. Increíble. No, deberíamos hacer esto más, la verdad. Sí. Sí, está Está guay. guapo. Mola. Tesis en... Pues voy a añadir el- que están, ahora que está barata, haciendo una recompra de acciones, ya está aprobada del 15% del negocio. Tiene un balance muy saneado, que es algo que miro. Hablaste un poco de empresas deep value. Para mí, una de las claves de empresas deep value, o sea, yo sí que compro empresas más deep value, o más value, si quieres llamarle. Sí. Deep value, digamos, sería un descuento muy alto. Sí. Igual no busco tantísimo descuento, pero para mí una de las claves es el balance, tenga balance saneado. A mí es muy difícil invertir en empresas que tengan bastante deuda, por muy baratas que estén. Perfecto. Pues pasamos rápido a las preguntas cortas.
Que no creo que la vayamos a hacer todas porque No, todas no creo. no todas son cortas. Sí, sí. Aquí la clave es la respuesta es corta. Cortitas, sí. Vamos ahí. Bueno, hay algunas que son un poquito de... Sí, a lo mejor tienes que matizar algo. Matizar un poquito, pero no pasa Vamos nada. por venga. orden. Dale, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú? Yo. Sí, vamos por orden. Vale, la primera es dividendos sí o dividendos no. Tanto empresa como un particular. O sea, Sí. como para ti. Como si estuvieras tú invirtiendo. Si te gustan los dividendos o si no te gustan. Pues depende. O sea, hay algunas que me dan 100% de lo que gana en dividendo, me gusta. Si pueden recomprar acciones y están baratas, yo creo que es mejor. Y si pueden reinvertir en el negocio, pues cero dividendo y sin problema. Tipo Alphabet, tipo Constellation Software. Bueno, da un poco de dividendo, pero casi nada. Segunda pregunta es, ¿market timing sí o market timing no? Market timing, si es comprar barato, sí. Si no, no. ¿Criptomonedas sí o criptomonedas no? Tengo una parte en Bitcoin. O sea, criptomonedas en general sí, pero la mayoría, el 99% de criptomonedas no. Te voy a pasar la que está aquí a ti porque se me ha ocurrido otra. A ver, no sé si eres accionista de Microsoft. No. No. Lo fui en el pasado, pero no lo soy actualmente. Pues yo te quiero preguntar si vas a quedarte con Alphabet. Quería hacerte la pregunta de Microsoft o Alphabet. En caso de que te quedes con Alphabet, ¿por qué no Microsoft? Pues actualmente por valoración. ¿Pero por empresa? O sea, Por si empresa estuvieran... me quedo con Microsoft. Vale, ok. Sí. Te toca. Llevándolo al terreno que quería. Bien. No voy a decir nada. Esta es una pregunta un poco de ¿qué quieres más, a papá o a mamá? ¿Buffett o Munger? Munger. 2 de 2, ¿eh? O sea, 2-0 Sí, para sí. Munger. Si tuvieras que meter todo tu dinero en una sola empresa, o sea, la única inversión que vas a hacer en tu vida y la tienes que mantener, ¿cuál sería? Constellation Software. ¿Y cuál es el libro que más ha influenciado en tu vida? Pues yo diría El inversor inteligente. Más me ha influenciado, no en mi forma de invertir, sino que me abrió la mente sobre la inversión. Si pudiese cenar con cualquier personaje histórico, vivo o muerto, ¿cuál sería y por qué? ¿Y qué le preguntarías? Vivo o muerto, ¿qué le preguntaría? Difícil pregunta. Me la tenéis que decir antes porque, claro. No pasa nada. Claro. Te dejamos tiempo. Sí, tienes tiempo. Sí. Pues, Complicado, ¿eh? O con decir el personaje nos vale. ¿Qué le preguntarías como muy Sí. específico también? Yo Yo creo que te sí, lo ese juro fue que difícil, ¿eh? Sí. te lo juro que yo creo que cogerías al típico tirano, en plan, ¿sabes? Y le Bueno. preguntaría cosas del estilo, pero que se te pasaba por la Sí, cabeza. No vamos a poner Sí, ese sí. nombre por si acaso sonará un pitidito, a ver si Sí, nos van a bloquear en YouTube o algo. Hostia, ¿verdad? A eso no lo estás nombrando tampoco. Pero No no me te daría, fío. bueno, pues un personaje tirano El de esto, pi- ¿no el te daría pintor- como mucha curiosidad preguntarle Sí, el pintor qué se austriaco. te pasaba por la cabeza, tío? Sí. Sí, pues yo creo que iría a algún. Vamos a suponer que el problema idiomático no existe. Vamos a ir a la antigua Grecia. Y yo diría alguien, pues, difícil de elegir, pero Sócrates, Platón o Pitágoras. Y no tendría una pregunta, sino Sí. sería Sí, la claro, charla claro. en general. Un día tenemos que hacernos esta pregunta nosotros porque... Y tendríamos que reflexionar en casa. Sí. Yo estaría un ratito pensando. Estaría un par de días Oye, pensando. estaría decidiendo si alguien muerto o alguien vivo, ¿sabes? También otros, si vamos a Roma, Séneca, Marco Aurelio. Claro. Marco Aurelio, a mí me encantaría hablar Sí. con él, ¿eh? Sí, a ver cómo vive, porque claro, no es solo de pensar, él es actuar. Ahí está la teoría y la práctica juntos, con Marco Aurelio. O sea, que igual si elijo uno, pues Marco Aurelio. Venga. Pues... Y la última Ah, sería claro, la verdad. de qué es lo último que has aprendido y pues te gustaría compartir con quien nos esté escuchando. Lo último que he aprendido sobre cualquier tema, Sí, lo que sea. pues me está sorprendiendo lo que estoy intentando aprender, tema inteligencia artificial, y me están sorprendiendo mucho los avances que está habiendo, y creo que esto va a ser un boom en la productividad. O sea, yo compartiría a la gente que empiecen a formarse en ello, porque puede ahorrar mucho tiempo y quien no lo haga se va a quedar fuera. O sea, como herramienta tenemos que ponernos todas las pilas, y yo creo que poca gente se está poniendo lo suficientemente
las pilas, está priorizando suficientemente su tiempo para, yo también, el primero, o sea, yo estoy empezando para estar al día con todo lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros ahora y ya los próximos años. O sea, que hay que invertir tiempo, pues todas las semanas, todos los meses para estar al día. Pues listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Paco, por dejarnos tu tiempo y por dejarnos montar el tinglado este. Que otra vez volvimos a tardar una hora. Y nada, que eres un referente para nosotros, bueno, y para toda España en sí en la inversión, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Podríamos estar hablando aquí otras 2 horas más o 4 o 5, Total. pero ha sido un placer y espero volver a vernos en el futuro. Bueno, nos vemos en el evento. Sí, Sí, en ahora, poco nos vemos. en un par de semanas, pero bueno, para lo que queráis, ya sabéis, aquí estoy y enhorabuena por el trabajo que hacéis, que es impresionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. hombre. Y nada, esta es mi cámara, ¿no? No hay otra. A todos los, de verdad, a todos los que nos estén escuchando, pues si están en YouTube, el like, suscribirse, seguirnos en Spotify, todas las redes sociales de Paco, pero Sí, claro. obviamente El- les la conocen más que descripción. nosotros, están abajo. Y por último, la valoración de 5 estrellas en Spotify, a ver si cogemos a Javier Acción y A ver si les cogemos a ellos. y a ellos también. No nos queda nada. También. Las mías ya las tenéis, las 5 estrellas, Bien. en Spotify. Qué bien, gracias. Y nada, eso, que nos vemos en la próxima. Un abrazo.